Silencios. La muerte siempre al lado. Escucho su decir, solo me oigo. Poeta argentina con ascendencia rusa, nacida en Buenos Aires en 1936. Obtuvo su título en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires y posteriormente viajó a París hasta 1964, donde estudió literatura francesa en la Sorbona y trabajó en el campo literario colaborando en varios diarios y revistas con sus poemas y traducciones de algunos autores. Es una de las voces más representativas de la generación del 70 y es considerada como una de las poetas líricas y surrealistas más importantes de Argentina. En 1972 falleció como consecuencia de una profunda depresión. Desde pequeña, la muerte la tocó muy de cerca y más tarde sería la protagonista de sus obras junto con El inconsciente. Casi todos los familiares que permanecieron en su tierra natal fallecieron en manos del fascismo y del estalinismo, y como si el exilio de sus padres y la tragedia que la rodeaba no fueran suficientes, su autoestima se vio minada por factores que veremos más adelante. En su juventud cursó algunas materias de la carrera de letras y también estudió pintura. Dados sus recientes cuadros de depresión, comenzó a hacer terapia, donde descubrió que padecía del trastorno límite de la personalidad, lo cual vuelve más admirable su dedicación a la escritura y puede apreciarse en obras como La Jaula. Su primer libro, La tierra más ajena, fue publicado en 1955 con el apoyo económico de su padre. Antes de quitarse la vida, el 25 de septiembre de 1972, escribió cerca de 10 poemarios y comenzó a abordar la prosa. La infancia de Alejandra Pizarnik fue difícil. Sin embargo, algunos acontecimientos que marcaron su vida sirvieron para conformar su figura poética. En la adolescencia, Alejandra Pizarnik tuvo graves problemas de acné y una marcada tendencia a subir de peso. Además, problemas como asma, tartamudez y autopercepción física minaron su autoestima. Dichos acontecimientos fueron dos. El primero fue la constante comparación con su hermana mayor propiciada por su madre, y la segunda fue su condición de familia extranjera en la ciudad de Argentina. Asimismo, los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo ensombrecieron la infancia de Alejandra y de su hermana Miriam. El sol como un gran animal demasiado amarillo. Es una suerte que nadie me ayude. Nada más peligroso cuando se necesita ayuda que recibir ayuda. Me rememoro al sol de mi infancia, infusa de muerte, de vida hermosa. Pero a mi noche no la mata ningún sol. La rancia, la canción de nosotros dos. Tiemblo como en una metáfora, el alma comparada con una candela. Y nada será tuyo, salvo unir hacia donde no hay dónde. He aquí que se estremece el espacio como un gran loco. Alguien demora en el jardín el paso del tiempo. Mi alimento de música y de agua negra. Soy tu niña calcinada por un sueño implacable. Máscaras de la noche, ¿en qué lugar perdido que nadie más que yo conoce? Tendré tiempo para hacerme una máscara cuando emerja de la sombra, invitada a ir nada más que hasta el fondo. Me pruebo en el lenguaje en que compruebo el peso de mis muertos. El mar esconde sus muertos, porque lo de abajo tiene que quedar abajo. Mejor ser el que fue. Ha querellado con su nueva sombra, ha luchado contra lo opaco. Durante este periodo comienza a descubrirse como un ser distinto, integrando así en su carácter caótico e inestable la necesidad de ser reconocida por los demás, a pesar de la discordancia consigo misma. Se trata de un personaje en el que todo parecía adoptar la forma opuesta a lo que debe de ser, delineando una imagen perturbadora e inquietante por lo desconocido. Pluma, como la nombraba su familia, comenzó a diseñar este apodo y con ello también los lazos familiares. Supongo que tuvo que ver con la voluntad de ser otra, de abandonar a la flora, Bluma, Plimelé de la infancia y la adolescencia y construirse una identidad diferente a partir de esa marca decisiva que es el nombre propio, esa inscripción de la ley y el deseo paterno y materno en el sujeto que llegamos a ser. Después, durante la adolescencia, su incursión en las letras supone el inicio de la desgarradura.
Ya en el secundario, Pluma estaba fascinada por la literatura, no solo la que enseñaban en el colegio y la que secretamente iba descubriendo y haciendo circular entre las compañeras, sino la que escribía. El existencialismo, la libertad, la filosofía y la poesía fueron los tópicos de lectura favoritos de la poeta, así como la identificación, que durante toda su vida mantuvo con Antonin Artaud, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, Rilke y el surrealismo, reconocimiento por el que ha sido considerada una poeta maldita. Pizarnik se enfrentó al modelo ideal del estudiante durante su estancia en la escuela secundaria. El prototipo de adolescente que forjó el imaginario social entre las familias de clase media argentinas tiene que ver con el recato y la discreción, la buena conducta y la aplicación de la escuela. Es un proceso que derivó una mujer joven rebelde, estrafalaria y subversiva frente a la imagen del adolescente de los años 50. Se producen cambios notorios y definitivos que irán configurando su personalidad y la convertirán en la chica rara del colegio, llena de excentricidades y, para algunos padres, en la imagen exactamente contraria a la que aspiraban para sus hijos. La concepción de su cuerpo cobró una importancia médica cuando las anfetaminas tomaron importancia en su estilo de vida. Su obsesión por el peso corporal inició la progresiva adicción a los fármacos. Quienes la conocieron entonces y luego supieron de su adicción progresiva. Alguien recordó que siempre se refería a la casa de Alejandra como la farmacia por el despliegue de psicofármacos, barbitúricos y anfetaminas que desbordaba de su botiquín. Adicción que tomaría otro nivel en años posteriores, cercanos a su muerte. A esta anticonvencionalidad y cuestionamiento se suma la pasión, cada vez mayor, por la literatura. Lectora de muchos y grandes autores durante su vida, intentó ahondar en los temas de sus lecturas y aprender de los otros que habían escrito. También lectora de la filosofía existencialista, el ser y la nada, el existencialismo es un humanismo, los caminos de la libertad. Así, la lectora se convirtió también en creadora, hacía circular textos suyos con el deseo de sobresalir y de triunfar. Se puede enumerar el nacimiento de varias obsesiones poéticas perdurables durante este periodo. La búsqueda de identidad, la construcción de la subjetividad, la infancia perdida y la muerte. Ya desde su más temprana juventud, de una fascinación que se convertirá en la cifra de su escritura y en cierta forma el signo de su vida, la muerte. La carencia. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. En 1954, tras cursar bachillerato y con grandes dudas, ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sus expectativas académicas le hacían imposible permanecer en un solo sitio, como lo demuestra el hecho de que pasara de la carrera de filosofía a la de periodismo, luego a la de letras, al taller del pintor Juan Batlle Planas, para finalmente abandonar todo estudio sistemático y formal y dedicarse plenamente a la tarea de escribir. Juan Jacobo Barjalía actuó como protector y guía en la carrera literaria de Pizarnik. Corregía sus primeros textos poéticos e introdujo a su primer editor, Arturo Cuadrado, y a varios artistas surrealistas de la época como Juan Batlle Planas, Oliverio Girondo y Aldo Pellegrini. Durante este camino de aprendizaje, leyó a Proust, Guide, Claudel, Kierkegaard, Joyce, Leopardi, Ives, Bonnefoy, Blas Saint-Dars, Artaud, André Pierret, Georges Chedal, Stéphane, Henri Michaux, René Daumal y Alphonse Allais. La poeta encontró en ellos marcas de su propia identidad, porque a través de esta escritura secreta, que son los subrayados, se puede seguir y captar la configuración de su subjetividad, tanto como percibir sus grandes problemas interiores de esta época. Las lecturas se transformaron en temas que construyeron su personaje poético: la atracción a la muerte, la orfandad, la extranjería, la voz interna, lo onírico, la poesía y la subjetividad. Asimismo, en esta época comenzaron sus sesiones de terapia con Léon Ostrov, y eso fue un hecho fundamental en su vida y en su poesía. Cabe recordar que uno de sus poemas más famosos, El despertar, fue dedicado a él.
Gracias a sus psicoanalistas, se motivó tempranamente por la unión entre literatura y el inconsciente, lo que a su vez hizo que se interesara por el psicoanálisis. Significó un elemento capital para su constitución de su práctica poética y con el tiempo se convirtió en un instrumento privilegiado para indagar en su subjetividad. No solo buscaba restituir su autoestima y aminorar la ansiedad, sino que también era un ejercicio poético en el que practicaba la reflexión sobre la subjetividad y los problemas internos. Dice que no sabe del miedo, de la muerte, del amor. Dice que tiene miedo de la muerte, del amor. Dice que el amor es muerte, es miedo. Dice que la muerte es miedo, es amor. Dice que no sabe. Alejandra decidió emprender un viaje a París de 1960 a 1964. Aquí se desarrolló como lectora y traductora de escritores franceses. París fue un refugio literario y emocional para la poeta. En esta ciudad, Alejandra trabajó para la revista Cuadernos y además prosiguió su formación en la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Allí estudió historia de la religión y literatura francesa. Además, entabló amistad con Julio Cortázar, Octavio Paz y Rosa Cházeli. La fusión entre la vida y la poesía alentó a las crisis depresivas y los problemas de ansiedad que tenía Alejandra Pizarnik. Pero uno de los acontecimientos más importantes fue la muerte de su padre Elías el 18 de enero de 1967. Desde ese momento las entradas de sus diarios se volvieron más sombrías y hablando un poco más de la muerte. Tiempo después, ella se muda con su pareja, una fotógrafa, y a esto también se le suma su adicción continua a las pastillas. Tiempo después, ella volvió a París, pero llegó siendo una persona totalmente diferente e inició un proceso de clausura que tiempo después desembocó en su primer intento de suicidio, que fue en el año 1970. El despertar a León Ostrov. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga al ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar. Contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo en las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado luz al final. Todo continuará igual, las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas del sol cuando era niña, es decir ayer, es decir hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? 2 años después, el 25 de septiembre de 1972, a sus 36 años, Pizarnik se quita la vida, ingiriendo en un fin de semana 50 pastillas de Seconal, en el cual ella había salido con permiso del Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires. Ella se hallaba internada tras un cuadro depresivo y 2 intentos de suicidio.
El velorio fue en la Sociedad Argentina de Escritores, que prácticamente se inauguró para velarla. Además, en el pizarrón de su recámara se encontraron los últimos versos de la poeta, que decía así: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Irme en un barco negro. Las sombras escudan al humo veloz que danza en la trama de este festival silencioso. Las sombras esconden varios puntos oscuros que giran y giran entre tus ojos. Mi pluma retarda el tubo anhelante, mi sien late 1000 veces tu nombre. Si tus ojos pudieran venir, acá, sí amor, acá, entre las sombras, el humo y la danza, entre las sombras, lo negro y yo. La poesía de Alejandra Pizarnik es pura indignación. Si afirmásemos algo sobre ella, sería una continua pregunta. Siempre es el mismo interrogante. ¿De qué soy culpable? ¿Por qué este eterno sufrir? ¿Qué hice para recibir tanto golpe duro y malo? La necesidad del reconocimiento hace mella en Pizarnik, dando pauta a una de muchas ambivalencias que sufrió. Temo que mis deseos de escribir no sean más que medios para conseguir el fin anhelado éxito, gloria, fe en mí. También pueden ser excusas, ya que no estudio en serio, ya que no vivo en serio. Puede ser también que, dada mi escasa facilidad de expresión oral, apele al papel de no atragantarme para escupir el fuego de mis angustias. Para Pizarnik, escribir no solo representaba el reconocimiento, sino también la posibilidad de desahogarse, de manifestar esa sensibilidad que poseía. Si bien Pizarnik estaba convencida de que la comunicación oral no era una opción viable para expresarse, encontró en la escritura la manera de transmitir sus sentimientos, evolucionando así el lenguaje poético a un tipo de silencio constructivo, destructivo, que permite al lector vivir y revivir la visión interna de la poeta. Pizarnik gestó su identidad desde un sentimiento de excepcionalidad, y creer que estaba predestinada a ser una gran escritora le sirvió para justificar su fracaso en la vida personal. El extranjerismo es otro de los temas presentes en su poesía. En Pizarnik, la alteralidad judía argentina la hizo outsider, un personaje sin un sitio en la sociedad, con pocas posibilidades de disolverse en la masa amorfa y atomizada de una comunidad. La muerte y la infancia es otro de los ejes ambientales más importantes en la poesía pizarnikiana. La infancia es la excepción de la realidad, por lo tanto representa la vida, el paraíso deseado para una poeta que busca reinventar ese periodo que nunca fue satisfactorio. Yo no sé de la infancia más que un medio luminoso y una mano que me arrastra a mi otra orilla, mi infancia y su perfume, a pájaro acariciado. Ensalza la delicadeza del carácter infantil, pero también el peligro que la rodea. Dentro de ese miedo se encuentra la carencia. Porque a veces no soy mala conmigo, a veces en medio de aquella desgracia y del anochecer me digo palabras lentas, cálidas, de una delicadeza que me hace llorar, porque son las que no dice nadie, los que jamás te dijeron, ni siquiera cuando cabías en la palma de una mano. No solo el deseo de atención y amor envuelve el último fragmento, también la imagen de niña solitaria se muestra más expresiva que nunca. La muerte, al contrario, siempre está presente. Su poesía coquetea con ella al igual que con la locura, y huye una vez que la siente cercana, se esconde en la oscuridad y la acoge como hogar. Afuera hay sol, yo me visto de cenizas. Peregrinaje, a Elizabeth Ascona Cromwell. Llamé como la náufraga dichosa a las solas verduras que conocen al verdadero nombre de la muerte. He llamado al viento, le confié mi deseo de ser, pero un pájaro muerto vuela hacia la desesperanza en medio de la música, cuando brujos y flores cortan la mano de la bruma. Un pájaro muerto llamado azul. No es la soledad con alas, es el silencio de la prisionera, es la mudez de pájaros y viento. Es el mundo enojado con mi risa o los guardianes del infierno rompiendo mis cartas. He llamado hacia nunca. Dentro del mundo pizarnikiano, uno de los principales encuentros es el de la voz múltiple. Da la impresión de que la Argentina no se acerca al poema para
decir lo que ve o lo que piensa, sino más bien para escuchar qué sienten las demás, las que fueron, las que serán y las que son en ella. Toda la poesía de Pizarnik es un diálogo infinito entre ella y todas las que es. La lengua común se encripta y se hace ajena. Ella construye un lenguaje poético que abandona con ciencia todo anclaje a lo real referencial. Es una voz del yo que está detrás del yo, aun si éste se aleja, la búsqueda infinita de lo que se encuentra perdido, una incesante travesía que incluso hasta el final de sus días la absorbió en una terrible ambivalencia, el paraíso infantil y la tentación de la muerte, la enajenación absoluta y la vocación amorosa. Expresa Enrique Molina. Toda su poesía gira en torno a estos dos polos magnéticos, dos solicitaciones extremas que se funden en su voz. Francisco Cruz menciona: la pretensión de que el lugar del yo sea el poema conduce a la necesidad de que el yo sea a su vez el sitio del poema. Vida y poesía deberían ser para Pizarnik lo mismo, lo que Pizarnik confirma a lo largo de sus diarios. Las imágenes solas no emocionan, deben ir referidas a nuestra herida, la vida, la muerte, el amor, el deseo, la angustia. Nombrar nuestra herida sin arrastrarla a un proceso de alquimia en virtud del cual consigue alas es vulgar. Silencio. Yo me uno al silencio. Yo me he unido al silencio y me dejo hacer y me dejo beber y me dejo decir. En 1965 la poeta ganó el Premio Municipal de Poesía. En 1969 ganó la beca Guggenheim en Artes América Latina y Caribe. Y en 1971 ganó la beca Fulbright. La de los ojos abiertos. La vida juega en la plaza con el ser que nunca fui. Y aquí estoy. Baila pensamiento en la cuerda de mi sonrisa. Y todos dicen, esto pasó y es. Va pasando, va pasando. Mi corazón abre la ventana. Vida, aquí estoy. Mi vida, mi sola y aterida sangre percute en el mundo. Pero quiero saberme viva, pero no quiero hablar de la muerte, ni de sus extrañas manos.